No todo el mundo va a entender tu manera de ver el mundo. Y está bien, no pasa nada. Algunos nacieron para construir ladrillos y tú naciste para construir ideas. Algunos nacieron para seguir instrucciones y tú naciste para romperlas con propósito. Porque dentro de ti hay algo que todos no ven. Un fuego, una llama, una visión que arde. No importa cuántas veces lo hayas ignorado. Dios no te dio creatividad para que la escondas. Te la dio para que la reveles, para que lo glorifiques y para que hagas visible lo invisible. No estás aquí por casualidad. Tampoco por accidente le diste play a este episodio. Estás aquí porque Dios ha despertado algo en ti. Esto no solamente es un podcast, es un llamado. Algo que está encendiendo adentro de ti. Un recordatorio que fuiste diseñado para crear. Así que respira hondo y deja que el Espíritu escuche. Y prepárate, porque lo que Dios puso en ti, lo puso con un propósito. Y llegó el momento de usarlo. Bienvenidos al primer episodio de Eco Podcast, diseñados para crear. Este podcast nace de lo más profundo de mi corazón, pero también para descubrir juntos lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, lo que Dios ha puesto en nuestro interior, de la creatividad que tenemos cada uno de nosotros y cómo podemos experimentar, cómo podemos lograr descubrir esa creatividad, cómo podemos descubrir nuestra identidad a través de Jesús. Y obviamente no estoy solo, me acompañan dos compañeras, amigas, que también ellas están descubriendo su visión, su propósito, lo que las apasiona. ¡Acción! Hola, soy Aizar Lara, pero me puedes decir Larita en confianza. Soy creadora de contenido y también me encanta poder, a través de la creatividad, recordar siempre la identidad que tenemos en Cristo. Lo que me gustaría mencionar es que también es nuestra responsabilidad como mantenernos en un equilibrio en cuanto a no ser que se nos suba el decir, soy súper bueno en esto, ya me voy para arriba y pues ay, me acuerdo de repente de voltear a ver a quienes me enseñaron o de agradecer a Dios incluso. Hola, mi nombre es Damaris, soy enfermera y estoy actualmente trabajando como docente de enfermería en CECITEP y pues aquí andamos platicando con el Cris de lo que Dios hace a través de una persona creativa y no somos su imagen y semejanza. Chavos, si quieren punto extra, sigan el podcast. Se necesita despertar. Y cuando despierta, en esa parte, algo que me está diciendo Dios, hay que mostrar el evangelio de una manera creativa. O sea, ahora sí, a aquellas personas que a lo mejor se alejaron de la iglesia o que realmente no conocen de Jesús o no se los han presentado de la manera de acuerdo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces les mostraban a un Dios acá castigador. ¿Qué onda, people de Eco Podcast? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Estamos pues aquí en el primer episodio de Eco Podcast. Ya lo dije 2 veces, perdóname. Es la primera vez que hago pues un podcast, pero pues estoy pues emocionado por lo que vamos a compartir el día de hoy. Y pues no me queda, tengo aquí a los lados, tengo a dos grandes amigas, hermanas en Cristo, personas que, o sea, amigas que han crecido en la iglesia, que han experimentado muchísimas facetas y pues quisiera pues presentar a Aizar Laro y a Damaris Juárez. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Pues creo que igual de nerviosa que tú. Pero muy afortunada de estar aquí con ustedes, compartiendo lo que Dios nos ha entregado a cada uno y poniéndolo ahora sí en materia, ¿no? En acción, pero muy agradecida. ¿Cómo te sientes, Aizar? Ayer un poquito nerviosa, pero normal. ¿Todo bien? Todo tranqui, sí. Como ya lo vimos en la intro, pues el nombre de este episodio se llama Diseñados para Crear. Creo que pues es algo
pues el ser creativo es algo que nos hace ser parte de nuestro diseño, algo que ya tenemos, pues ahora sí que en la sangre, algo que, y justo lo que pensaba con tanto el podcast, pero también este episodio es como impulsar, también pues invitar a que pues utilizar la creatividad de cada quien, o sea, de cada uno. Todos tenemos como esa creatividad con la que expresamos de diferentes maneras, ya sea en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la escuela y, y justo pues mismo Dios es creativo. Y venimos de un padre que es creativo porque mismo vimos la creación, ¿no? En la creación vemos cómo, eh, pues, crear tanto el cielo, la tierra, cómo hoy en día vemos cómo hay lluvias, cómo se mueve la naturaleza, y es parte de su creación, porque es creativo. Y quería como, pues, no sé si quieran como aportar ahorita algo que tengan pensado sobre este tema, que digan, pues, la semana, pues, pensé en esto y lo quiero como, lo quieren compartir en este momento. Pues sí, en realidad muchas veces cuando hablamos con respecto a la creatividad, muchos se sienten intimidados por decir, híjoles, que creo que yo no soy bueno para nada o creo que yo no tengo alguna creatividad para específicamente algo que me gusta. Por ejemplo, yo soy malísima en los deportes, pero muy, muy mala. Y, por ejemplo, veo a mis hermanos que ellos sí son muy, muy deportistas y que todos los deportes se le dan y a mí me sale muy bien nomás gritarles porras y que todo suene bonito, pero entiendo que yo puedo ser creativa en otros aspectos que tal vez no sean los mismos que ellos, pero no por eso quiere decir que Dios no me haya dado a mí ninguna clase de creatividad, sino que es diferente y lo vemos de esa manera, ¿no? Porque podemos pensar en que el Señor tal vez no me dio creatividad a mí en nada, porque no soy bueno en algo que tal vez yo quería, pero podemos experimentar con otra cosa, porque si algo es cierto es que el Padre nos hizo a su imagen y al hacernos a su imagen podemos entender que hay muchas cosas que en la creación están implícitas en las cuales podemos ser creativos. Tienes un buen punto en eso, sobre cómo, pues a veces como creemos que no tenemos con creatividad, ¿no? O, se me acabó el típico bloqueo creativo. El que todos dicen, no, pues tengo un bloqueo creativo ahorita. Yo creo que pues parte del crecimiento también, porque cuando me vas creciendo, vas aprendiendo, vas como conociendo, vas fortaleciendo pues esa área, ¿no? Esa creatividad. Yo creo que es como una chispa que poco a poco se va encendiendo. Digamos que, no sé, cuando estabas pequeño, eh, en la escuela te ponían pues, a pintar, ¿no? Y en eso pusiste, pusiste tus manos en la cartulina con las manos todas llenas de pintura y pintaste tus manos en la cartulina, ¿no? Y dices, wow, no inventes, esto está padre, ¿no? Y de ahí nació como algo en ti, ¿no? Pues hoy en día me dedico a ser pintor porque pues desde pequeño hubo se encendió esa llama. Entonces yo creo que hay como, pues hay facetas, ¿no? Donde se van como abriendo, se van como prendiendo, se van como desbloqueando, como esos videojuegos que vas como llegando en cada parte del videojuego se va desbloqueando una nueva temporada o un nuevo mapa. Lo mismo pasa con nuestras vidas, ¿no? Sí, claro. Creo que coincide esa parte de, a veces piensas que solamente unas personas son creativas y te das cuenta que no, que parte de resolver, por ejemplo, problemas cotidianos, estás utilizando esos dones que Dios te ha dado. Y hay muchas personas que a veces piensan que no hay dones porque se comparan con otros. Y me venía a la mente una amiga hoy en la mañana que ella hace, o sea, me encanta ver sus estados. No es influencer ni nada por el estilo, es una ama de casa, pero inspira, por ejemplo, el desayuno de sus hijos, tanta creatividad, tanta nutrición, o sea, y le pone empeño y lo hace con pasión. Y te das cuenta que esa parte de creatividad, como dijiste tú, realmente Dios te la da. Entonces, no, a veces queremos ver como la creatividad en la parte de las artes. Qué padre sería escribir, dibujar, pintar, hacer esculturas. Pero creo que la parte de la creatividad no solamente es un enfoque hacia, ahora sí que a las artes o no sé cómo decirlo, sino esa parte que el Señor nos manda como a ser imagen suya, pero también
inspirar a otros a que ejecuten las cosas y darnos cuenta que la creatividad de Dios está en todos lados. Y como dijeron, la parte de la naturaleza a mí me encanta. Yo estudio el cuerpo humano y veo cada vez que lo voy estudiando, para mí es, wow, yo quiero conocer más, ¿no? Y creo que en la parte de la medicina se ve mucho de eso, siempre y cuando regresemos al inicio, en este caso que es Dios, ¿no? Y pues creo que eso nos ayuda a poder enfocar, ahora sí, esos dones y talentos. Sí, bueno, pues son como muchísimas, yo creo que son bastantes áreas. Yo creo que la creatividad no solo se basa pues en alabanza o en algo, digamos, un diseño, alguien que hace diseño gráfico o un filmmaker que edita videos y todo eso, no, sino se va más allá de eso, ¿no? Tanto, yo creo que en la cocina también hay mucha creatividad. O sea, la- Mayra, que está atrás de la cámara, les manda saludos. Pero son muchísimas áreas. Y algo que, pues ya como que estamos como entrando al bloque uno, que es el llamado a ser creativos. O sea, estamos llamados a ser creativos, claro que sí. No hay como algo que nos diga que no, porque todos tenemos como esa libertad de inspirar, de compartir, de crear, de pues incluso impactar, ¿no? Porque hoy vemos como hay muchísimos testimonios que han impactado a través de estos años en la humanidad y no lo podemos ir tan lejos. El mismo Jesús de Nazaret, o sea, yo creo que él pues era un tipazo, ¿no? Alguien que llevaba esa creatividad en cada momento, llevaba en la manera como predicaba, en cómo hacía los milagros. Creo que también, creo que algo que me gusta mucho son el de los peces y los panes, ¿no? O sea, no sé cómo, más bien si vemos la historia como en el momento cuando él pide que junten todos los, pues a decir los peces y todo eso. Eh, ajá, sí, o sea, porque, o sea, si él pudo como haber dicho, que se hagan los peces y ya, ¿no? Pam. Pero no, o sea, a él le gustaba meter como más dinámica, como, ¿qué va a hacer esto? No, salgan, dividan esto y todo, ¿no? Porque pues obviamente creo que una acción o algo que tenemos en mente, si lo hacemos, nos gusta siempre impactar. Cuando nos dejaban una tarea en la escuela, pues obviamente queríamos tener, no sé, yo era también de los que tenía como esos cuadernos con dibujos y todo eso, cuando decían, no, pues quiero que me hagan un gráfico de dibujos y todo eso, no, pues a mí me encantaba, porque pues en algún momento yo también me gustó el arte, tal vez me sigue gustando, pero en primaria tenía mucho eso del dibujar, y de hecho gané un curso, no, un concurso de arte, y me ganó una bici, entonces era como que, wow, no inventes, fue una recompensa, o sea, que incluso al momento de, pues, transmitir esa creatividad o mostrarla, trae frutos también. O sea, no es como, es como sacando, pero vuelve, no es como que... Sí, y eso es lo que estamos llamados a ser creativos. Y la primera, pues una pregunta que tenemos aquí en este bloque es, ¿por qué hablar de creatividad desde una, pues ahora sí, perspectiva cristiana? Hay que tener un punto claro. Jesús fue la única persona en este planeta que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces creo que cuando una persona que busca de Jesús y ahora sí que carga su cruz y realmente quiere ser como Él y sacrifica ahora sí todo el placer, todo deseo humano, ¿no? Para lo que Él te está pidiendo en tu vida. Yo creo que cuando la iglesia, voy a poner la iglesia, pero teniendo en cuenta que la iglesia no es un lugar en específico, sino es gente que ha buscado en su tiempo, antes de nosotros, ahorita y pues los que van a venir, ¿no? La iglesia necesita despertar. Y cuando despierta en esa parte, algo que me está diciendo Dios, hay que mostrar el evangelio de una manera creativa.
O sea, ahora sí, a aquellas personas que a lo mejor se alejaron de la iglesia o que realmente no conocen de Jesús o no se los han presentado de la manera de acuerdo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces les mostraban a un Dios acá castigador y no, la realidad es que Jesús no es así. Entonces, creo que, ¿por qué hablar de la creatividad en un enfoque cristiano? Porque creo que la iglesia necesita despertar. Despertar para mostrar el evangelio de manera creativa y poder llegar a los corazones como realmente, ahora sí, los principios bíblicos, ¿no? Ya no los ves como regaños o castigos o, tienes que hacer esto. No, sino porque empieza una convicción pues a crecer y te enfocas en, ahora sí, en dar, en esa parte de creatividad, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, creo que por eso la iglesia, ahora sí, los hijos de Dios, aquellas personas, que todos somos creativos, pero cuando lo enfocas en lo que Jesús hizo, pues va a tener esos frutos. Claro. Sí. Bueno, pues en mi parte yo lo veo de la misma manera que tú, porque a veces pensamos que los nuevos en la iglesia, por ejemplo, me ha tocado, ¿no?, que recibimos a hermanos nuevos y dicen, no, pues es que yo no sé en qué pueda servir, porque no canto, o porque siempre el ministerio como que más se ve es alabanza, ¿no? Todo el mundo corre a la alabanza. Y dicen, no, pues es que no canto, no sé tocar, pues entonces no sé yo qué podría servir en la iglesia, ¿no? Y hay tanta creatividad incluso en poner una silla. Hemos estado en algunas iglesias donde hay hermanos en el área de servicio que lo hacen con tanta minuciosidad y son muy creativos en cuanto a cómo acomodar la servilletita, cómo acomodar las agüitas, cómo poner, ahora las sillas van a ir de esa manera, ahora van a ir así, y son ese tipo de cosas en las que podemos ver que la iglesia, con esa misma creatividad que el Señor nos da, nos edificamos unos a otros, no sintiendo como una clase de, uy, yo me siento acá, porque pues yo no canto igual o no toco igual, entonces saber que podemos demostrar lo que el Señor nos ha dado de formas diferentes, ¿no? Que podemos hacerlo de esa forma y podemos edificarnos unos a otros de una forma creativa, distinta, pero al final de cuentas con amor y edificante. Sí, o sea, justo eso es parte, ¿no? Creo que del diseño principal que Dios nos ha dado, ¿no? Vemos en Génesis cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, si desde el principio vemos cómo Dios crea el cielo, la tierra y hace su creación, vemos que Él lo hace y Él avanza con su creatividad. Como razón, nosotros que somos, pues, a imagen y semejanza también tenemos esa creatividad. ¿Por qué? Porque venimos, como les decía, venimos de un padre creativo, alguien que es como cuando, digamos, que un hijo, ¿no? De una persona, ¿no? Le dicen, no, pues, haces lo mismo que tu papá, ¿no? Como esos comentarios que siempre nos hacen, ¿no? De que, esto lo hacía tu mamá cuando estaba pequeña. Entonces, como que también pues vamos como, ahora sí, que ya lo traemos en el ADN, el ser creativo, ¿no? Expresarlos, como decía, pues, tanto Damaris y Aizar en la iglesia, mismo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. O sea, que aparte de que es, obviamente, que Jesús es amor, o sea, paz y justicia, o sea, aparte tiene creatividad. Mismo la Biblia, o sea, imagínate, yo creo que en qué momento Dios dijo, ¿saben? Yo me imagino no sé, con Jesús. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a escribir un libro. Vamos a redactar un libro. Les vamos a hablar a estas personas que lo empiezan a escribir y todo. Y cómo ese libro ha pasado por muchísimas generaciones y años. Y es el libro más, pues, obviamente más vendido a nivel mundial. O sea, o sea, yo no me imagino en qué momento Dios dijo, vamos a hacer un libro de lo que yo pienso, de lo que yo... Es como cuando tenemos un diario, ¿no? Bueno, yo casi no tengo diarios, pero sí tengo mi libreta de apuntes digamos, que de lo que yo leo en la Biblia. Pero es como un diario, ¿no? Que, querido diario, hoy me sentía así, así. Yo me imagino al Espíritu Santo expresándose a través de las personas. No, pues, escribe esto, eso y eso. No, y esto más adelante va a impactar, no, escríbelo. Justo estaba recordando en la serie de The Chosen,
Hay una escena donde se ve Jesús hablándole a Mateo y, y le está como dictando lo que quiere que escriban y digo, o sea, imagínate a Mateo como escuchando a Jesús, como que... Pero Mateo como... No sé si en el momento Mateo se llegó como a preguntar, ¿pero esto para qué? O sea, ¿crees que sobreviva unos años después? Y justo, o sea, desde antes de Jesús, en el Antiguo Testamento ya estaban las escrituras, estaban escribiendo, se estaban dando a través de revelación y ha permanecido. Entonces, lo que hacemos cuando conocemos al Padre y conocemos cómo, o sea, su creatividad, conocemos que nosotros también tenemos un diseño para crear y obviamente lo hacemos conforme al corazón de Dios, va a permanecer por generaciones, va a permanecer. Y no se trata, obviamente, lo que hacemos para el reino, no solamente pasará en esta vida, o sea, sino después de esta vida, habrá fruto. O sea, no solamente va a tener un impacto. Tal vez este video tenga un impacto ahorita, pero en este momento, allá en el reino, en el cielo, es como que todos están como que no inventes, vamos a que sentarnos, téngase las palomitas, esto va a poner bueno. Pero la recompensa no se recibe aquí, sino se recibe allá. Y o sea, la siguiente pregunta es ¿por qué creen que la creatividad es parte del diseño de Dios? Bueno, yo creo que a veces conoces un poco de el artista. Bueno, sí voy a hablar de un poquito de arte. Conoces al artista en base al arte que diseña. Y creo que cuando uno se pone y es un poco consciente o paras un poquito la rutina y te das cuenta de todo lo que ha creado Dios, hasta un atardecer o un amanecer son preciosos y ninguno, por lo menos en mis 33 años, no he visto que sean iguales. Y luego, por ejemplo, a mí me gustan mucho los animalitos, pero cuando visité aquí el zoológico de Guadalajara y te da la oportunidad, ¿no?, de tocarlas a las jirafas, ya le estoy haciendo marketing. Es impresionante cómo, ahora sí, el reino animal, ¿no? Hay diferentes formas, figuras. Dices, Dios tiene un sentido de humor, aparte de que es creativo. Entonces, por ejemplo, vemos no sé, a la jirafa, ese cuello tan largo, o de repente vas y ves un pequeño roedor, ¿no?, que le está haciendo así, un suricata, o sea, diferentes comportamientos, estructuras, pero hay originalidad, hay creatividad en eso. Y por último, por ejemplo, les digo, me gusta mucho estudiar el cuerpo humano y así, y te das cuenta que cosas muy pequeñas como las moléculas, biomoléculas y demás, pues, que son cosas celulares, tienen mucha compatibilidad o se ven iguales, por ejemplo, a las galaxias, a los planetas, a los sistemas solares. Y dices, no, pues es que, ¿de dónde se le ocurrió tantas cosas, no? Entonces, por eso digo que, ¿cómo saber que Dios es creativo? Pues simplemente viendo lo que nos rodea, viendo lo que Él creó. Pues yo, por ejemplo, la creatividad en la parte del diseño de Dios. A mí me gusta mucho el tema de las combinaciones y de la ropa, me gusta muchísimo. Entonces, una vez cuando yo empezaba a todo esto de hacer como contenido de outfits y demás, me decía, pero ¿cómo saco la creatividad? ¿De dónde saco las combinaciones y eso? Y recuerdo que vi una imagen que decía, si Dios dice que combina, es porque combina. Y viene la foto de los animalitos y de diferentes colores y texturas y todo esto. Que bueno, entonces como que mi forma de inspirarme mucho también era en ver, por ejemplo, las flores, qué colores tienen y cómo se combinan y todo esto. Y cuando me empezó a dar por empezarme a hacer los dibujitos en la cara, también yo decía como, ay, es que si me dibujo algo que no es el mismo color que traigo puesto, entonces había como que mucho este pensar en mí. Pero dije, no, o sea, me gusta como inspirarme en la misma creación y sacar algo bonito, ¿no? Y hacer algo bello. Eres Etnamo. ¿Sí, verdad? Yo creo que sí. En otro universo, tal vez lo sea. Justo, o sea, yo creo que esa parte, ¿no? Donde vemos, posiblemente, o sea, cómo la creatividad es parte del diseño de Dios. Como decían los animales, en el zoológico Guadalajara hay mucha creatividad. Sí.
Y yo, por si tienen colaboración. No, pero o sea, está padre, ¿no? Incluso yo creo que también algo que quisiera como aportar es cuando veas legendarios, que estoy en la montaña, es algo muy increíble la experiencia que se vive allá, porque es como alejarte de toda la ciudad, salir, ¿no? Sí. Y yo creo que pues llega momentos donde ni siquiera pasa mucho cuando vas de viaje, ¿no? Y vas en carretera y no subes la montaña y dices, wow, todo esto existe, ¿no? O sea, porque pues vamos en la ciudad y pues que ya ves acá en la catedral, ya ves La que rutina. la ruta del tren ligero y toda la rutina y todo. Y por un momento pues como que eso se deja al lado, ¿no? Se normaliza Se mucho. normaliza. Y cuando sales pues dices, wow, todo esto existe, o sea, Sí. yo estoy dentro de una ciudad pero esto sigue existiendo, ¿no? Ujú. Y justo pues allá en Legendarios es algo que yo cuando voy pues me encanta ver todo eso, ¿no? Ver la naturaleza, ver cómo cada montaña está estructurada de su forma, Ujú. que digo, cómo se mantiene pues intacta, ¿no? O sea, yo creo que se va a ver como, o sea, deslaves, pero que o sea, está intacta, ¿no? No es como que se vaya como a caer o se vaya como a voltear. O sea, no pasa eso, o no sé, ¿verdad? No soy alguien de la ciencia, pero ¿en qué momento supimos que teníamos creatividad? Que eras creativa, que eras creativa, que era creativo, que eras creativa, Mayra. Sí. Bueno, Así que ella le sí, la verdad era una... Cuando me mandaste el guión y vi la pregunta, me dio mucha risa porque justo en mi casa somos muy creativos. O sea, mi papá, vengo por ambos lados de papá y mamá. La familia de mi papá canta, la familia de mi mamá canta, todos se dedican a algún tipo de instrumento, todos son muy creativos, todos tienen como que este ingenio en algunos lados en la comida, otros como en sus trabajos y en cosas así. Y cuando yo leí esta parte, me acuerdo mucho de mi infancia, cuando yo, soy la del medio de dos hermanos, imagínense, éramos 3 contra 2 papás, a ver cómo le hacían para poder, con unos niños tan hiperactivos, porque también todo el tiempo queríamos hacer cosas. Entonces, mi casa todo el tiempo estuvo llena de foamy, de pinturas, de crayolas, de muchísimos materiales como para poder hacer, porque en el tiempo de vacaciones era nuestro momento de que mi mamá nos ponía a coser, a bordar, a tejer, incluso así con gancho, todos los 3 chiquillos con tejiendo, y era bonito porque tú empiezas como a experimentar con muchas cosas, y para quienes son papás o apenas van a ser papás, si no lo fueron con ustedes, empiecen a hacerlo ustedes, sean creativos con sus hijos, de enseñarles que pueden hacer las cosas. Y algo que mi papá siempre nos mencionaba era, sean genuinos en las cosas que hacen, denle un toque que ustedes quieran, ¿no? A la hora no sé, de tejer algo, ok, tal vez tú puedas hacer una bufanda que tenga esto y que sea algo como tuyo, un toque que sea tuyo, ok. Y también a la hora de ser creativos. A mí me encantaba en la primaria cuando nos encargaban las famosas maquetas. ¡Uy, qué emoción! Porque era de estar recortando y de pegar y de poner y si era como hacer, no sé, algo muy sencillo como una casita, le podías agregar y poner como cositas más. Y eso era bonito porque había no solamente la creatividad que tú estabas experimentando, sino las palabras de afirmación que te lo daban. En el caso con mi familia, mis papás siempre eran de, tú puedes hacerlo. Y te voy a enseñar, si necesitas que te enseñe, yo te enseño y te enseño a hacerlo sin problema. Pero tienes la capacidad de hacerlo. Tienes toda esta capacidad dentro de ti que tienes que empezar a experimentar, que tienes que empezar a descubrir. Y yo me acuerdo mucho que cuando empezamos a crecer y que nos cambiaba mucho la voz, decíamos como, ¡ay, canto feo! Y mi hermano el menor, sorry. Pero luego... ya, ni modo. Mira, voy a aprovechar porque luego a mí me andan balconeando, entonces ahorita es mi momento. Mi hermano el menor llegó un punto en la adolescencia en el que ya yo estaba en clases de canto y pues ahí nos ponían a los 3, ¿no? A cantar y todo. Y él decía, es que yo no sé cantar, yo no canto, yo creo que yo no canto. Y mi papá le dijo, mira, tus abuelos cantan, tus tíos cantan, los papás de tu mamá cantan, todos tus tíos cantan, tus hermanos cantan, tú también cantas. Y curiosamente es el mejor que canta de nosotros 3, ¿no? Y es bonito porque te das cuenta que cuando ya tienes algo que dices, no sé cómo hacerlo, pero lo voy a intentar,
puede que me salga y te sale. Y es bonito porque ya ahorita, ya más grandecitos, nos damos cuenta que, por ejemplo, en los trabajos nos pueden decir como, ¿puedes hacer esto? Y nosotros, sí, y lo hacemos como dándole nuestro toque y se está bonito porque incluso puede ser algo más de lo que tu jefe esperaba, ¿no? Entonces, está padre esa parte de ir descubriendo la creatividad. Yo así fue como la descubrí, intentando y arriesgándome y hacerlo. Y también saber que una persona realmente creativa, una persona que le gusta como experimentar y ver y saber como qué te puede ofrecer la otra persona, no te va a criticar, no te va a juzgar, porque sabe que esa creatividad está saliendo y apenas cuando somos niños y cuando justo en la niñez es cuando estamos aprendiendo como un poquito más de todo. Y entonces, sí, respondiendo al en qué momento me di cuenta que era creativa, fue en el momento de intentarlo y de saber que la primera vez puede que te salga, puede que no, pero tú le puedes ir añadiendo tu toque y sé que es algo que vamos a ver más adelante, pero sí influyó muchísimo como quienes estuvieron a mi alrededor que me dijeron que podía hacerlo y que lo intentara, simplemente que lo intentara. Y muchas veces era de mi papá diciéndonos, inténtenlo, si no te gusta está bien, pero ya lo intentaste, ya lo hiciste y ya te diste cuenta que pues no es lo tuyo, que no te gustó, está bien, entonces puedes intentar con otra cosa. Y creo que ahí fue, intentándolo me di cuenta que era creativa. Yo creo que esas palabras de afirmación, como dices tú, son muy importantes. Y creo que no tengo como un momento en específico donde diga, aquí, pum, no. Pero lo que sí he visto en otras personas, de lo mejor sería padre recalcarlo porque no sé si quien esté viendo este podcast, ¿verdad? Pero espero que mucha gente. El pastor Marcos Brunel. Perfecto. El presidente. Creo que a veces que momentos oscuros también traen creatividad. O sea, la parte del ser humano de no dejarse estancar, de no dejarse caer, de persistir, seguir, continuar. Creo que eso ayuda. Yo conozco mucha gente que a través de la pandemia hicieron su propia marca, tienen su propio emprendimiento, que les va muy bien, o a través de, no sé, de la muerte de alguien, se dieron cuenta que eran súper buenas cocinando y rico, y es como creo que esa parte de oscuridad, cuando viene Dios, realmente a veces te da como ese destello, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo haces? Entonces creo que a lo mejor también así fue Tesla, creo que fue el creador, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? Y pues creo que es eso. Yo creo que todos sabemos que somos creativos. Pues, como dice Isaac, ¿no? Cuando lo pasas a ese paso de dar el paso, ya es como que dices, wow, sí me gusta, amo hacer esto, me apasiona hacer esto. Y luego, pues ahora sí las expresiones o las respuestas de los demás, pues no inventes, te salió chido eso, te salió bien, no, te la rifaste. Es algo como que dices, wow, o sea, tú sí soy bueno, ¿no? Y eso que dices de los padres, justo mi mamá, en un momento de la pandemia estuvo vendiendo pasteles, hizo pasteles así, de galletas y pies y un montón de cosas de postres a vender y todo, ¿no? Pero me gustaba mucho porque ella lo que hacía era, al momento de decorar, ella como que se iba, fluía, le ponía, que no vamos a ponerle esto, y luego decoración. Le hizo un día un pastel a mi prima de Baby Yoda. Y tal vez, yo creo que tal vez para un, o sea, alguien ya profesional que está en Nueva York y que hace pasteles acá más estructurados, va a decir, no, pues yo lo hago mejor, ¿no? Pero para ella fue como que fue un logro. Pero todo. Ajá, y todo lleva un esfuerzo a un fruto. Entonces tenemos un inicio. Un inicio. Sí. Y es algo el cual admiré de ella porque cada vez que ella hacía algo, ella se ponía feliz, le gustaba, lo publicaba, lo compartía, y justo eso pasó ayer vi que subió ese estado y me acordaba, ¿no? Cuando de ahí nace mi amor a la comida, porque mi mamá hace mucha comida. Y justo
pues me acordaba de aquí, en ese entonces, pues ella hacía pasteles, a veces como se equivocaba en hacer un pastel, y pues ya sabemos que pues, las muestras de errores, pues ya, yo me las comía. pero de allí pues era como la manera en cómo decoraba y todo eso, y era su creatividad, era como ella, pues ahora sí expresándose, ¿no? A través de un pastel, a través de un pan y a través de cualquier, hasta la fecha de cualquier proyecto que ella haga, siempre lo hace de esa manera, de manera perfecta. Y justo ahorita que mencionas sobre los padres, me estoy acordando de un testimonio, de una historia de alguien que marcó eh, un antes y un después en la historia de la humanidad. Y estoy hablando del creador del foco de luz, el foco de... No, Thomas Alva Edison. Es que Tesla quién era. Tesla. Es que se lo robó. Traen ahí un pleitecillo. Algo traigo Tesla. Y yo, aquí vamos a dejar algo abajo para que recaudemos para un Tesla para Maris. Porque... Thomas Alva Edison, y me impacta mucho su historia. Cuando yo la leí, a mí al principio como que dije, pues qué interesante, qué bonita, ¿no? Pero cuenta la historia, ya parafraseándola, cuando estaba pequeño, pues los maestros, donde estudiaba, pues hablaron con su mamá, ¿no? No, le mandaron una carta. Y en esta carta le decía, no, pues señora, pues hemos notado que su hijo tiene aprendizaje lento, no aprende rápido y pues ya no podemos educarlo en esta escuela. Y dice la historia que Thomas se acercó a su mamá y dijo, ¿qué dice, mamá? Y su mamá le dijo, no, pues aquí dice que eres muy inteligente, que eres, o sea, estás a un nivel que ellos ya no pueden educarte, eso ya, o sea, tú ya te sobrepasaste a todos tus compañeros, tu inteligencia está a un nivel alto. Y ahí, pues, yo imagino, pues, Tomás cómo se sintió y le dijo, a partir de ahora, yo te voy a educar, yo te voy a enseñar. Y ahí, pues, su aprendizaje lo tomó con su mamá. Y después de que inventó el foco y fue un gran invento que marcó algo en la era de la humanidad, que hasta la fecha lo sigue siendo, porque pues todos tenemos focos en nuestras casas, da con esta carta que estaba guardada en unas cosas viejas, o tomas ya grande y la lee y se da cuenta en realidad de lo que decía la carta, ¿no? Que no eran las palabras que le había dicho su mamá, sino eran las palabras de los profesores, ¿no? Pero él dice que se sintió pues obviamente agradecido con su mamá, porque pues su mamá fue alguien que le ayudó a inspirarse, a crecer, que creyó en él. Sí, sí. Y viéndolo con nuestro Padre, Dios, y también con nuestros papás, mismo Dios, Él ve en nosotros esa creatividad. En esta historia, yo creo que la mamá es Dios hablándonos, como que tú puedes, no, yo creo en ti. Y el mundo a veces nos pone etiquetas, ¿no? Tenemos etiquetas que a veces, como tal, están ahí, pero está en nuestra decisión tomarlas o no. En qué creer, si lo que el mundo dice o lo que Dios ve en nosotros, ¿no? De nuestro diseño que hemos tenido, pues sí, que Dios nos ha dado. Pues, wow, me fui con esta historia. Vamos al siguiente bloque, al bloque 2, y es cuidar nuestra creatividad. Cuidar tu creatividad. ¿Cómo alimentamos nuestra creatividad? Yo alimento mucho mi creatividad de inspirarme de otros lugares o inspirarme de otras personas, pero siempre manteniendo como la genuinidad que puedo yo darle o como mi toquecito, porque a mí me gusta muchísimo ver en Pinterest ideas de vestuarios, de outfits, de maquillaje, de todo, incluso de decoración. Me gusta mucho decorar y no quiero ser como una copia sino no copiarlo, sino siempre manteniendo un toquecito que yo le pueda dar, ¿no? Que pueda yo tener en ese momento, que pueda decir, ok, el outfit no fue igual,
porque yo le puse o le cambié o le agregué esto, ¿no? Y intento mucho de verlo siempre teniendo en cuenta en lo que puedo yo hacer puede llegar a inspirar a alguien más. Entonces, teniendo mucho cuidado incluso con lo que voy a hacer o lo que voy a decir, en tener esa responsabilidad incluso, ¿no? Porque cuando yo empecé en redes, fue como esta ola de TikTok y esta ola de Instagram y fue de, o sea, son muchas cosas que de repente puedes llegar a hacer que puedan o inspirar a alguien o frenarlo o tener como una idea diferente de algo y puedas habitarlo en cierta forma, ¿no? Entonces, alimento mucho mi creatividad en lo que pueda yo absorber como de inspiración de alguien más, pero siempre teniendo en cuenta que va mi toquecito ahí. Creo que la parte de la alimentación de la creatividad, el principio que lo dijiste tú, pusiste el ejemplo de Edison, perdón, parece que era Tesla, pero no sé qué pasó ahí. Pero creo que la parte en la que tú permitas que alguien hable en tu vida, ahí es el enfoque y de ahí sacas la creatividad. Entonces, yo creo que empapándote de las historias bíblicas, de los personajes, de sus errores, de sus horrores, ¿verdad? También, y de cómo viene Jesús a poner orden, a poner bendición, a cambiar el ambiente, o a veces hasta confrontar el ambiente. Porque pues sabemos que a veces a las tinieblas no les gusta mucho la luz, pero creo que en esa parte de inspiración, bueno, yo lo hago así, mi tiempo de oración es principal, mi tiempo de devocional, y a veces mi oración nada más es, ¿qué hago, Señor? Ayúdame. Sí. Mi tiempo devocional, meditar la palabra, extraerla en la mente fresca. Tú dijiste, rodearnos de gente que te apoya a eso. Y los filtros, como dijiste, o sea, ¿de qué me estoy llenando? ¿Verdad? A veces cierto contenido no me ayuda para nada, o a veces es como ocio estar ahí nada más dando vueltas y vueltas y vueltas, y no, es como, ok, lo retiro y, ¿por qué no? Un tiempo de descanso. Y creo que a mí los tiempos de descanso es donde creo más se cultiva esto, porque es la contemplación. Y a veces con la rutina no se puede, entonces es como decir, necesito tantos minutos o tal día, o tú programártelo desde antes para decir, aquí no me hable nadie, no me voy a apagar el teléfono. Sí. Entonces, creo que es eso. Sí, yo creo que entra, pues, esa parte de o sea, la manera como estás cuidando esa parte, la parte, no, esa creatividad, y qué es lo que, pues, decía la María, ¿no? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sabemos que hoy en Internet es un arma tanto para bien y para mal. O sea, se puede utilizar para hacer cosas chidas, pero también para destruir. Es también puede ser una de las razones por la cual se está creando este podcast. Para que sea también, pues, de una área donde se pueda, pues, podamos compartir, podamos hablar y podamos también inspirar, pero también recibir. Y pues sí, o sea, cuidar como nuestros oídos, ¿no? Yo creo que el cuerpo, el ser humano es templo del Espíritu Santo. No solamente lo cuidamos con lo que comemos, con lo que, el ejercicio que hacemos, sino también con lo que escuchamos, con lo que vemos, porque es algo que se debe cuidar. Creemos como, quiero ser creativo, ¿no? Pues quiero, pues, no sé, quiero lograr esta meta de crear, o sea, este diseño, pero no sé cómo hacerlo. Pero pues te la pasas 24/7 en Netflix viendo una serie, ¿no? Y entonces debes de ver, no sé, un video de YouTube, ¿cómo se hace, cómo se utiliza Photoshop, ¿no? O mismo en lo espiritual, tener como, pues decir, ok, voy a esta semana hacerte como, tener ese propósito de escuchar, voy a poner pura música que me edifique, ¿no? Música que me ayude, música que me dé paz, ¿no? Música que donde sienta, y a veces no la música, sino el espíritu, ¿sabes? ¿A quién no le gustaría habitar? Digamos, tú tienes una casa y no comes en la basura, o sea, comes en un lugar limpio, estable, donde puedes sentarte, y lo mismo pasa con el espíritu, ¿no? O sea, limpiamos lo que hay en nuestro interior
con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que pues a veces también sentimos, ¿no? Con eso pasamos al bloque 3. Y es que ya teniendo en cuenta esto de sobre cómo cuidamos nuestra creatividad, ahora todo va cómo fluir con, pues ahora sí con tu talento, ¿no? Sabemos que Dios nos dio dones y talentos, pero nos dio esos talentos, los cuales hoy cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Tanto Aizar, Damaris, yo, Mayra, que esta producción. Tenemos talentos que cada uno nos identifica, pero esos talentos que Dios nos entregó. Creo que cuando tienes una visión o un objetivo, vas a intentar hacerlo de todo. Entonces creo que hay veces, no es que no tengan talentos o no tengan dones o no haya creatividad, pero a lo mejor lo que falta es el objetivo, el enfoque, qué es lo que quieres hacer. Y creo que pues, todos pasamos por el miedo, todos, de hecho a veces te sientes bloqueada en un área y muy creativa en otra y viceversa, ¿no? Pero creo que todo abona. Entonces dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces esa parte en la que tú decías, ¿cómo cultivan? Realmente hay personas que te ayudan y te inspiran y si vemos cómo Dios marca Génesis que creó todo fue por medio de la palabra. Entonces la palabra nos inspira. A veces dices tú, de mi mamá, ¿no? De mi familia, de amigos, ahora sí que de Dios mismo. Entonces creo que cuando nos dejamos rodear por ese amor, es porque y así lo haces. Sí. Y yo personalmente pues trato eso, pero también como dijeron ustedes pues buscas, ¿no? Ves fuentes, te investigas, estudias, te preparas para poder ahora sí desempeñar algo, que obviamente va a haber caídas, pues sí, que son frustrantes, pues sí, que aprendes, pues sí. Entonces yo creo que esa parte de fluir pues sí tiene que ver mucho con qué estás buscando, de qué te estás rodeando y pues saber que aunque sea un pasito que des, ese pasito te va a llevar a otro lugar y experimentar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Sí, pues creo que sería así. Ok. Bueno, yo por mi parte lo veo de esta manera. Hubo una predicación que justo me marcó mucho a mí porque iba muy de la mano con lo que estábamos viendo en el bloque anterior, de lo que consumimos. Todos, en resumidas cuentas, ¿no? Todos sabemos lo que pasó cuando la serpiente engaña a Eva y ella come del fruto. Hay un fondo todavía más en toda la historia porque ella come un engaño de una realidad que Eva no es. Cuando Eva lo come y luego también lo come Adán, ellos ahora, dice la palabra que se ven y les da vergüenza porque ellos se ven que están desnudos. Y cuando yo les pregunto, ¿quién a ti te dijo que estás desnudo? Entonces, ya viéndolo como en una forma diferente, incluso en la iglesia, como iglesia hemos dejado que nosotros empezar a consumir una realidad que no somos. A nosotros, ¿quién nos dijo que no somos creativos? A nosotros, ¿quién nos dijo que no podemos cantar? A nosotros, ¿quién nos dijo? Y son vocecitas que de repente son hasta de las personas que amamos y que recibimos comentarios que no están tan cool y nos pueden agüitar en cierta forma, pero de cuidar mucho de qué consumimos, qué dejamos que entre a nosotros, qué realidad empezamos a tener nosotros. Y es algo que como iglesia tenemos que cuidar mucho para que en nuestra mente, en nuestra forma de vivir, no quepa como la idea en que no somos capaces de hacer algo. Porque en Cristo Jesús, cuando ya somos parte del cuerpo de Cristo, en Cristo se puede. En Cristo somos capaces, en Cristo somos fortalecidos, en Cristo somos preparados, somos también en la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Es cuando podemos entonces hacer las cosas y siempre cuidar mucho en lo que llegamos a consumir, porque ciertamente cuando el Señor regrese por su amada iglesia, habrá cuentas que entregarle, habrá dones y talentos que entregarle. Yo me acuerdo mucho que en la parábola de los talentos, como al que tenía 5 los multiplicó y
ahora tiene 10, ¿no? Entonces, puede ser que al que recibió 5 talentos se juntó con gente sabia, con gente creativa, que él vio que podían. Entonces, el círculo en el que nos movemos también es importante porque lo que tenemos lo podemos multiplicar y lo podemos hacer como, podemos inspirarlo como a alguien más, ¿no? Por esto es necesario también que quienes reciben talentos, y como el que recibió un solo talento, pudo haber escuchado que no era bueno para algo, o pudo haber escuchado que tal vez, no, intenta con algo más, porque, y yo que tú lo escondo porque se me hace que tú no puedes. Entonces, consumir el menosprecio, consumir una mentira, consumir un engaño que no somos, puede lastimar mucho nuestro corazón y pensar en que, híjole, sí es cierto, no, mejor no, y lo escondo, porque, híjole, cuando llegue el Señor, pues mejor, prefiero entregarle nada más uno a no entregarle nada, porque tal vez en el intento pierdo este único talento que tengo y ahora qué le entrego, ¿no? Entonces, cuidar mucho nuestro corazón, nuestra mente, cuidarnos como iglesia, en saber en qué es nuestra responsabilidad también, que si el Señor nos entregó algo, hay que multiplicarlo, hay que hacerlo rendir para el reino, que no sea algo que nos quedemos, y cuidar mucho en no caer en comer menosprecio, en comer inseguridad, en comer el temor. Tal vez en algún punto sí lo consumiste, pero no lo dijeras, no dejas que se quede ahí, sino también puedes desecharlo, puedes decidir que en Cristo te deshaces totalmente de ese temor para empezar a avanzar y para inspirar también a alguien más. Y eso también me recuerda, y en imaginarme, cuando yo leo las parábolas, me trato de imaginar como cómo es en cada uno, cómo lo vivió, ¿no? Cómo era la perspectiva de cada uno. Y digo, el que recibió los 5 talentos pudo haberse inspirado de alguien más. Entonces también seamos personas que inspiren a otras personas a poder crear, en darles palabras de afirmación, en siempre pensar y decirles, tú puedes. O sea, y si no puedes, investigamos cómo puedes y le damos para adelante para que lo que yo pueda hacer, tú también lo puedas hacer, y te enseño, no con de, ay, ¿a poco no sabes? No en avergonzarlo, sino en inspirarlo. Sí, también puedes, porque yo no sabía y ahora lo sé y ahora lo puedo hacer y ahora lo cumplimos, ¿no? Y eso también es cuidar mucho el talento, no solamente mío, porque ahora en Cristo, en el cuerpo de Cristo, no me intereso solo por lo que es mío o por lo que a mí Dios me dio, sino me intereso por lo que en unidad a toda la iglesia nos entregó. Entonces, crecer también en eso, creo que no solo ver la creatividad como algo propio, sino como algo en unidad, en lo que podemos crecer como iglesia, porque al final de cuentas, cuando Cristo vuelva por su iglesia, nos pedirá una cuenta a todos. Justo algo que estás compartiendo sobre los talentos, y me encanta lo que dijiste sobre inspirar a otros. Hay una frase que puse justo en el guión que dice lo siguiente: recuerda, lo que hoy haces con pasión, mañana puede ser lo que Dios use para transformar a alguien. Entonces, hay un personaje en la Biblia que es Moisés. ¿Recuerdas cuando Dios le llamó a que pues antes sacara a su pueblo de Egipto, a su pueblo de Israel? Hay que recordar cuando Moisés le decía, no, pues, fíjate, ¿cómo yo voy a ir a hablar con ellos? ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo les voy pues sí, cómo voy a parar frente del faraón si ni siquiera se me traba la lengua, ¿no? O sea, no puedo decir una palabra sin tartamudear, ¿no? Entonces, y es muy interesante lo que dice Dios, ¿no? De cómo le dice, no, pues, o sea, yo sí te estoy escogiendo a ti porque yo sé a quién le estoy entregando, yo sé a quién le estoy entregando este propósito, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? A veces como creemos no poder, pero si Dios lo está poniendo en tu corazón es porque Él sabe lo que Él ha puesto en ti. Él te creó, o sea, Él ya sabía de ti desde antes de esta fundación del mundo, y tenía pensado cada etapa, cada proyecto, cada plan, Él lo hace perfecto. Justo estaba viendo hace poco una prédica sobre cómo un pastor pone un ejemplo de unos colchones, ¿no? Que hay se ponen, bueno, con la iglesia pues tienen como varios unos colchones atrás así, inflables, y el pastor se fue para atrás con el colchón y tiró a la persona de atrás con el colchón. O sea, cada persona tenía atrás un colchón, entonces como se hizo como un dominó.
Un efecto dominó. Ajá, como efecto dominó. Y él decía, esto pasa cuando tú, él le decía que eran las palabras, como la manera en como cada acción o palabra que tú le dices a una persona, no solamente pues impactaba en una persona, sino era en otra persona, porque la persona, digamos que ahorita le digo a Isa, no, Isa, ese diseño del maquillaje que trae está bonito, está padre. Mañana puede ser que Isa le enseñe a alguien más y Sí. se va a ir como, pues, ahora sí que pasando, ¿no? Sí, pero recordemos que las maldiciones es hasta la cuarta generación, pero las bendiciones van en generaciones. O sea, no hay ningún límite. Entonces, si hoy eres una bendición para alguien, mañana no solamente vas a ser para esa persona, sino vas a ser para más personas. Una vez, yo estaba como muy frustrada, ¿no? Y te pasa esa parte en la que empiezas a ver los talentos de otros. Y es como, ching, ¿por qué yo no? ¿Y por qué esto, no? Y empiezas a, como dijiste tú, abrazar esta parte de amargura, de no sé qué sea. Bueno, ustedes sí saben, pero no vamos a meter en las palabras ahorita. Entonces, el rodearte de personas sabias, vino el pastor y me dijo una palabra que a mí me impacta hasta la fecha. El éxito de un cristiano es hacer la voluntad de Dios. Y a veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es como que, wow, voy a ser el influencer más pro y con tantos seguidores y la mejor iglesia y la empresa más pro, algo así. Pero creo que a veces la voluntad de Dios, dices tú, llega e impacta después de esos tiempos de descanso, Jesús, ¿no? Pero es en lo simple. Ahorita que te estaba escuchando, yo decía, imagínate qué relación tuvo Jesús con María como hijo. Uh-huh. O sea, una creatividad en la parte de honra hacia su madre, ¿no? Con sus hermanos, pues sabemos que María tuvo más hijos, con sus hermanos. Ahora sí, con los discípulos, con la gente. Y a veces pensamos que la creatividad es como solamente en la parte profesional. Y no es así. No sé, ahorita se me ocurre un ejemplo. Las personas que están casadas, ¿no? En los matrimonios, no sé, una cena. ¿Qué pasaría si hacen una cena en su departamento, le prenden una velita y ya de repente la creatividad se vuelve en la plática y cuidas eso que Dios ya te está entregando? Entonces, a veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es hacer como algo súper extravagante, pero creo que la voluntad de Dios ahorita, lo que te está dando, entregando ahorita, no solamente es creativo por un momento o un evento, ¿sí me explico? Uh-huh. Sino es cómo debe ser creativo para mantener eso que Dios ya te da. Sí. Y se multiplica con las otras personas, como tú lo estás diciendo. Entonces, en la parte de todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, en eso pensar y estar pensando, sí, porque sí. Realmente ahí está la parte en la que, bueno, entregas todos tus dones, porque realmente esos dones pues, son regalitos, ¿no? Pero lo más, creo yo, lo más fuerte que podemos hacer como personas que conocemos de Jesús es hacer su voluntad. Y a veces se escucha muy romántico, pero a veces cuesta. Sí. Cuesta mucho. Yo quiero decir algo. Yo quiero añadir algo. ¿Sí? Aquí. Algo que me gustaría también mencionar es que una persona creativa también es responsable del equilibrio que debe tener. Porque en la palabra también dice, todo monte debe ser bajado y todo valle debe ser subido. Algo que me gustaría mencionar es que también es nuestra responsabilidad como mantenernos en un equilibrio en cuanto a no ser que se nos suba el decir, soy súper bueno en esto, ya me voy para arriba y pues me acuerdo de repente de voltear a ver a quienes me enseñaron o de agradecer a Dios. Incluso mis hermanos y yo somos muy hábiles, gracias a Dios, en el tema de la música. Y justo fue en la adolescencia cuando yo estaba en clases de canto, mi hermano mayor estaba en clases de guitarra, mi hermano menor en clases de batería, y como se nos daba mucho, éramos muy hábiles y rápido aprendíamos y gracias a Dios se escucha bonito, se escucha bien. Y mis papás siempre nos decían, cuando ustedes bajen de cantar, porque como les comento, mis papás estaban como en grupos de alabanza y eso, mucha gente les va a decir, ay, qué bonito cantas, oye, qué bonito tocas. Y eso puede dar una puerta abierta a que sea de, sí, ya sé. Sí, el ego, porque ahí nos pegan donde menos nos gusta, ¿no? Entonces,
el tener este equilibrio de decir es gracias a Dios, y eso fue algo que también nos enseñaron mucho nuestros papás, de todo es gracias a Dios, porque lo que tenemos, el talento que tenemos es gracias a Dios, y en mencionarlo para que sea un equilibrio en el que mantengamos, en que no es para jactarnos de que es algo propio, no es algo de que yo tengo bonita voz porque sí, yo nací con ese gran talento y es gracias a mis habilidades y gracias a lo que yo tengo y gracias a las clases que me permití tener, sino siempre es agradeciendo al Señor porque lo que somos siempre debe agradar al Padre y mantener un equilibrio en que todo es gracias al Padre y mantenernos en eso, porque es lo que lamentablemente lastima mucho a las iglesias, en que hay algunos en los que se sienten un monte y hay algunos en los que nos hemos sentido un valle, en el que decimos, ay, nosotros aquí abajito nos sentimos porque, híjole, pues yo no puedo lo que hacen ahí arriba, o yo no estoy ahí adelante, yo no estoy en un lugar en donde sea visto, ¿no? Pero saber que lo que hacemos es para agradar al Señor y mantener siempre un equilibrio en todo, en que si tú tienes es para que des a los demás y no se te ha dado para que pueda ser edificante para los demás y no es algo dado para quedártelo y reservarlo y decir, yo mis logros, qué bonitos, no, sino que lo que yo tengo, ¿a quién más le gustaría aprender? Va, yo te enseño. Y mantenerlo siempre así, porque eso también nos hace crecer como iglesia y en crecer también como personas, porque el Señor nos da para poder darle más a todas las personas. Ok, eso es una parte importante sobre lo que dices sobre subirte, pero tampoco es lo que dicen, ¿no? O sea, sí puedes como hacer y construir, pero tampoco no se olvide que estás caminando en la tierra, ¿no? Uh-huh. Y es como, pues ahí es manejar, ¿no? Obviamente, no darle paso a un orgullo, decir, no, yo soy una alabanza, o soy el líder de la iglesia, ¿no? Y ya, ¿no? No, sino siempre mantener una postura sobre que tienes un título, pero no es el gran título, o sea, es algo, o sea, aquí una es función una del función, Sí, claro. porque es parte Sí. del servicio, es parte de, pero no es como que en el siglo te vayan a ver como, tú eres el líder, Ajá. no, o sea, no, Oh, el gran pastor. no, el gran Sí, profeta, no. no, o el apóstol, y no, o sea, aquí, o sea, Función. ajá, todos somos iguales, pero es una función. Uh-huh. Entonces, no hay que tener miedo al éxito, sino pues dar ese paso firme, algo que ya como, pues ya ahorita para ya finalizar esto, algo que yo como persona, y esto es algo que con lo que estoy demostrando que sí se puede, claro que se puede hablar frente a una cámara, pero yo era de los chicos que era receso y a mí me veías en la esquinita solo. Yo también. Solo. Fue alguien que también pues, recibió bullying. Y bullying esos de los que o sea, contacto físico y todo, o sea, de los que una vez me aventaron tierra en la cara, ¿no? Y yo como que, quedé como así. Pero por parte es que cuando estaba pues más pequeño, que ahorita yo sé lo que Dios ve en mí, sé lo que Dios ha puesto en mí, pero a mí la ciencia pues obviamente me detectó déficit de atención. Aparte que también tenía mi hablar muy rápido, así ni se me entendía, ¿no? Mis papás me decían que a ellos les daba dolor ver cómo los niños les decían, no, pues no te entiendo, no sé qué estás hablando, ¿no? Y fui a alguien que lo llevan por psicólogos, creo que toda su niñez y juventud. Pero algo que he conocido a través de Jesús es que en cuanto yo siento, y eso fue como una transición, en el que cuando yo iba a la iglesia, el Cris que los psicólogos decían, no, pues la verdad no, va muy lento, no creo, no, la verdad ocupa estar tratándose, obvio, o sea, no tenemos nada en contra de la ciencia, sabemos que son profesiones que el mismo Dios ha puesto para también, porque es parte también de crecer, de avanzar, arriba los psicólogos, arriba todo. Pero cuando yo llegué a la iglesia, ahí fue cuando empecé a conocer mi verdadero yo, mi verdadero, ahí nació
como el salir a grabar, el hacer una página de YouTube, ser youtuber. Y dije, pero ¿cómo lo hago, no? Y justo en la iglesia, pues ahí pues desarrollé todo, o sea, literal, en el área de creativo, la cámara, video. No, Cristo se la rifa en video, no, esto, ¿no? Y era lo que a mí me gustaba, me apasionaba, cuando a mí me decían en la iglesia, no, wow, o sea, ¿dónde saliste, no? O sea, esos son unos videos bien chidos. Y a mí me decía, wow, no, pues sí, está padre, ¿no? Y de ser alguien tímido y alguien que se guardaba mucho, oh. Al rato ya no paraba de hablar, no paraba de hablar, pero pues era parte de que me di cuenta que muchas veces creemos en un diseño que nos da pues ahora sí que aquí en la Tierra, pero hay otro diseño más importante, un lugar más importante, un propósito más importante. Pues es parte de que rodearnos de esas personas que nos impulsen y nunca echarnos atrás, sino creer en nosotros mismos y creer lo que Dios ve en nosotros. Ujú. Y llegamos a una parte, ya para finalizar, esta sesión se llama Crea, Comparte y Conquista. El propósito de esto es que, pues obviamente, la primera sesión es, no, la primera como pregunta de Crea es, ¿qué estás creando hoy? Que tú digas, wow, estoy creando en este momento este proyecto y algo que me gusta, algo que me apasiona. O sea, ustedes como, ¿qué están creando hoy en día? Otra vez tienen en mente un proyecto de que dicen, no, pues tengo este proyecto, tal no lo creo, pero ya lo tengo en mente. En el área de crear, a mí me gusta mucho crear contenido y hacer contenido para redes sociales. Estoy ahorita haciendo más contenido con respecto a la identidad precisamente. Y justo el año pasado ahí fue como que mi boom para arriba, porque hice un video en algo que yo ya estaba pensando mucho, en el tema de... Lo voy a decir así. Entrando a la soltería otra vez, yo me di cuenta que de repente el ser llamativo para otra persona era solamente por el físico. Entonces dije, no, porque no soy solamente un físico, o sea, tengo más que ofrecer, ¿no? Para los demás. Y hice un video precisamente con eso, que decía, no solamente tengo una cara bonita, también soy muy creativa. No solamente tengo una figura bonita, también soy muy compasiva y tengo un buen corazón y tengo muchas cosas interesantes de qué hablar y soy más inteligente y esto. Entonces, de ahí vino como que este boom en redes en el que ahora comparto mucho en cómo es la manera en la que yo pienso y obviamente siempre es muy centrada en el Señor y en Cristo y siempre llevarlo todo a Cristo. Y este es como en el tiempo en el que estoy, como en este año en el que he estado trabajando en mis redes sociales, en el que me he enfocado mucho, es como en la identidad que cada uno tiene, en el potencial que cada uno tiene y siempre animando a que lo que puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, lo podemos hacer todos, porque es algo en lo que si no sabes, te impulsamos, te enseñamos, pero para que tú lo hagas también, ¿no? Y personalmente ahorita estoy en esa parte, en crear contenido para que todos entendamos la identidad, que obviamente siempre lo llevo a la palabra en quiénes somos en Cristo Jesús. Y ahorita estoy en eso. Wow. Sí. Te voy a seguir, no te digo, pero... ¡Ay, sí, hay que ser amigas! Bueno, yo estoy utilizando la creatividad para literal descubrir los talentos de los chicos. De los jóvenes que llegan a mis manos, pues a veces los dejo bien traumados y a otros están bien contentos por los traumas, entonces no sé. Uso la creatividad para generar clases diferentes, clases que no solamente sean en la parte de conocimiento, sino que sean en la parte en donde tengas la habilidad, donde puedas saber ser equipo, pero también poder liderar de una manera correcta, como Jesús lo hacía a través del servicio, poder ayudar a otros en base al servicio, en amor, a compasión, pero también con ciencia, también con técnicas, también con normativas. Entonces, a veces bajar una norma es como, ay, ¿cómo bajar esta manera creativa, no? Entonces, ahí es donde yo veo que más que nada el Señor me impulsa y creo que es porque, para empezar, a mí pues, las cosas me aburren muy rápido. Entonces digo, si a mí me aburren, ¿cómo les van a aburrir a ellos, verdad? Entonces tratas de generar cierto
dinámicas diferentes, formas de impactar, formas que no solamente sé que, sé esto por esto, no, que tengas como la conciencia de por qué se ejecutan ciertas prácticas o técnicas. Y más que nada para que estas personas, estas personitas, puedan llevar ahora sí sus propios dones, sus propios talentos con un enfoque hacia el servicio, un enfoque hacia el amor, hacia el prójimo, en la parte profesional, por así decirlo. Y un proyecto, pues lo he platicado con Mike, que está atrás de cámaras. Nos gustaría platicar un podcast, de hecho. Pues, dicen que a partir de los 30 ya todos quieren hacer podcast, entonces... Sí. Que no, ¿verdad? Tengo 20. Bueno, digo por mí. Un podcast, pero realmente lo que Dios hace en una mujer que dice sí. Y a lo mejor una como tú dijiste, una identidad distorsionada, porque a veces consumes cosas que no deberías de consumir. Y esa distorsión en el Señor hay sanidad, hay respaldo, hay amor. ¿Y cómo te enfoca en eso? Entonces, es un proyecto que yo te dije a ti, o sea, Dios ha hablado, pero pues hay otras cosas, ¿no?, que empiezan a suceder y pues a veces veo como el Señor dice, es por aquí, te vuelvo a poner y enfócate en esto. Entonces, realmente el Señor dice la palabra que haremos cosas mayores. Y pues realmente, ahora sí, en esos tiempos que estamos viviendo, vemos cómo el Evangelio, cómo Jesús está impactando a multitudes que antes no se veía. Y creo que es el Señor hablando a través de cada uno de nosotros. Y pues bueno, esa es la forma en la que creatividad la pongo a trabajar, a chambear. Justo, o sea, es algo importante, esto de crear, literal me respondieron todas las preguntas, crea, comparte y conquista, ¿no? Yo creo que todos cometemos, también en el camino vamos a cometer errores, obviamente eso no se quita de que en algún momento nos equivoquemos en algo, pero se aprende, ¿no? Entonces, pues también soy alguien que, no sé, se ha visto en mis redes sociales, siempre subo como un video. Ahorita como dije, a ver, si voy a hacer el podcast, quiero como que iniciar de nuevo y estructurar bien mi imagen en redes sociales, así, ¿no? Y pues literal borré todo y como que dije, bueno, ya, voy a borrar todo. Pero pues dije, un nuevo inicio, porque he estado como aprendiendo. Un proyecto que yo lo que tuve en algún momento fue más clarito. No sé, como Yo pensé que era tu apodo. No. Es un payaso. Yo tengo un personaje que es payaso. En algún tiempo estuve haciendo videos maquillado de payaso. Entonces yo quería como adaptarme a las tendencias del mundo, del internet y todo. Yo veía como que, están jugando, en aquel entonces había un juego que se llama Among Us. Among Us. Sí se habla así, ¿no? Y ya, hacía un video de eso, pues, yo jugando, ¿no? Me quedé de payaso. Que retos challenge. No, pues ahí me hacía como me comí un limón entero, mostraba mi cara como de mi reacción, ¿no? Entonces, pero siempre estaba como que, ahora voy a hacer esto con el payaso, vamos a ir a regalar juguetes, y ya grababa, ¿no? Pero como tal no tenía como algo fijo. Entonces dije, ok, o sea, sí me gusta, pero tal vez esto, y como que le puse pausa. Hasta apenas, yo creo que después de 4 años, apenas, o sea, otra vez frente a una cámara y ahora sí para YouTube, el podcast, co-podcast, que también tardé un año en estar viendo qué es lo que, pues, a dónde iba este proyecto, ¿no? Porque primero lo iba a crear la página de Instagram para subir como contenido así, hablando de la palabra de Dios. Pero dije, pues eso lo puedo hacer en mi perfil personal, o sea, no como crear algo que se llama equiismo. Pero él me decía, no, o sea, hay algo más. Y le estuve dando y ya dije, no, pues un podcast. Y yo le dije a Isa, de hecho, unos meses, ahí ya, ¿sabes? Estos meses, porque yo le mandé un mensaje, oye, Isa, pero Lara, algo así, Lara. Sí, Lara está bien. Le decía a Lara, oye, pues quiero crear un podcast, pero quiero invitarte, digo, ¿qué te parece? Y ella me dice, sí, pero pues ya como ya no, después ya hasta apenas, después cuando ya tenía como bien el proyecto y todo, dije, ¿le entras? No, qué show. Claro. Vamos. Entonces, pues,
pues algo muy importante, pues ya es para finalizar y termino pues con esto, es que todo lo que hagas, o sea, si tienes algo que tengas en mente, y eso va para los que están en la cámara, los que están en la cámara de la Mayra y los que están viendo este video, si tienes algo que quieras hacer, tienes una idea, quieres construir algo, quieres incluso diseñar algo, o tienes algo que escribir o cantar, hazlo, o sea, pero no te detengas, o sea, que nada te detenga. El primer paso para saber también, porque en el paso se confirma también qué es lo que Dios está pidiendo, ¿no? A veces das el paso y dices, no, o sea, esto no se ve, no va por aquí, por acá. Y en el camino Dios te va como guiando a tu propósito y más fluyendo en esa creatividad, pero nunca pares, o sea, hay que hacerlo sin miedo. Va a haber miedo, obviamente sí, o sea, tenía nervios, ahorita se me fueron, pero tenía nervios antes de empezar ahorita el episodio del podcast, pero pues estuvo padre, o sea, fue algo padre ahorita en este momento convivir con ustedes, platicar. A Damaris la veo en la iglesia los domingos, pero a Lara pues casi no, o sea, porque pues no sé por qué no, ¿verdad? De que ¿Por qué no nos vemos? Ya sé. Pero aquí no vamos a ver hasta el siguiente episodio. No, pues, pero es agradable pues pasar este rato para compartir y que todo lo que se haya puesto en la mesa, lo que se haya hablado, pues lo tomemos nosotros, pero también la persona que está viendo este video, pues pueda tomar todas estas, ahora sí, la visión, comentarios, que esto me sirve, esto me impulsó, ¿no? ¿Y por qué no? Pues nos puedes un día platicar, ahí, mandar un mensajito de que yo me vi esto y me inspiró. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, Damaris, gracias, Lara. Lara. No de nada. Colosenses capítulo 3 nos habla, en el versículo 23 nos habla de cómo que tenemos que hacer, o sea, todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. O sea, no importa si lo estás haciendo para alguien más, o incluso cuando sirves en la iglesia, a tus pastores, líderes, o sea, sí, o sea, honramos a los pastores, líderes, apóstoles, maestros, pero todo lo que lo hacemos para el Señor. Uh-huh. O sea, que tu corazón siempre esté puesto en agradar al Señor, y créeme que todo pues va a fluir, va a ir por algo chido. Entonces, pues finalizamos el primer episodio de Eco Podcast. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse, activen la campanita para que les llegue la siguiente notificación del siguiente episodio. Y pues dejen su like.